señora propinante, sobre todo en la última parte, ¿no? Hablar sobre las mentiras en campaña electoral. Pero para no salirme del eje, yo quería traer el recuerdo de un humorista argentino que la verdad con mucho contenido social, con un humor muy inteligente como es Quino. Y una de sus viñetas, en uno de sus cuadros, Quino dibujaba a Libertad hablando con Mafalda, y Libertad le decía: para mí lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Si esos algunos que no tienen nada tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos que tienen poco, y si los muchos que tienen poco tuvieran un poco de lo mucho que tienen los pocos que tienen mucho, habría menos líos, dice. Pero nadie hace nada para mejorar un poco algo tan simple. Creo que en la del debate incurrimos en este problema que incurrió Libertad, de hacer algo, explicar muy complejamente algo que es bastante simple. Acá no estamos discutiendo sobre coparticipación, no hay que meterse en esa discusión que es compleja, que no ha logrado, que tiene muchos requisitos, que no ha logrado los acuerdos para una distribución, que por supuesto es una discusión muy rica. Acá de lo que se trata es simplemente de lo que establece el artículo 75 en otro párrafo distinto de la coparticipación, cuando habla de la transferencia de competencias, servicios o funciones, que es lo que ocurrió, por lo menos así lo dijo en su decreto Mauricio Macri en el año 2016. Y lo que dice la Constitución, de una manera muy clara, es que la transferencia de competencias, servicios o funciones tiene que hacerse con recursos y aprobada por una ley del Congreso. Se ha hecho con recursos, pero no se ha aprobado por una ley del Congreso. Se ha hecho como acostumbró a hacerlo con otros temas que también deberían hacerse por ley, Mauricio Macri por decreto. Así que ahora estamos corrigiendo o enderezando una transferencia de funciones mal hecha. Una transferencia de funciones que no obtuvo los pasos constitucionales correspondientes. Concretamente, la discusión y el diálogo tiene que darse acá, en el Congreso de la Nación, que es lo que se está haciendo ahora. Y una transferencia de recursos que estuvo mal hecha, no solamente porque no cumplió en este aspecto de la Constitución Nacional, de tratarse en el Congreso los recursos que se van a trasladar, porque son con recursos de la Nación, sino que además una transferencia inconstitucional, pero también infundada, irrazonable, excesiva, una transferencia inequitativa y claramente, como lo decía usted, señor presidente, en su alocución, con una intencionalidad política, con una fundamentación subjetiva del presidente de la Nación. Digo que es inconstitucional porque no pasó por el Congreso, que es infundada y excesiva porque ni siquiera exhibieron los números que fundamenten esa enorme transferencia de recursos que se hizo a la Ciudad de Buenos Aires. E incluso cuando se empezaron a discutir los números en este Congreso, se demostró que era excesiva, cosa que ya había reconocido el propio gobierno en el año 2016, en boca del entonces ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que no solamente reconoció que era excesiva delante de gobernadores y en un canal de televisión, sino que se comprometió a corregirlo, y no lo hizo. Lo estamos haciendo ahora, en una discusión que, por supuesto, no tiene una sola respuesta. Y en esto admito el margen de discusión sobre cuántos son los recursos necesarios para sostener la policía, incluso cómo se actualizan y cómo se pagan, si es de manera automática, que creo que no, que eso tiene que ver exclusivamente con la coparticipación, pero podría hacérselo y es una discusión política válida. Pero en esa discusión política que hoy estamos teniendo hay una decisión mayoritaria que voy a acompañar. Y digo que es una no solamente inconstitucional y excesiva, sino además inequitativa. Y en esto comparto los argumentos y opiniones dados por muchos de los colegas propinantes. En esto, Mauricio Macri hay que reconocerle una coherencia.
siempre destinó recursos a los más ricos. Sus políticas siempre estuvieron dirigidas a los más ricos. Y en materia de reasignación de recursos y partidas, también favoreció no a un pueblito como Anillaco, sino a la ciudad más rica del país. Y es una decisión política. Yo escuchaba a un senador preopinante preguntarse si el presidente Alberto Fernández hubiera enviado este proyecto de ley, si gobernara Lamen, Filmus o quien habla. Y la verdad que la pregunta que habría que hacerse no es esa, sino si Macri hubiera enviado esta cantidad de recursos, si la ciudad de Buenos Aires hubiera estado gobernada por alguien de un signo político distinto. Y la respuesta es clara. Y la respuesta es clara. Me preguntan si voy a votar en contra del decreto que firmó Mauricio Macri en 2016. Y por supuesto que sí, porque creo que estamos haciendo un acto de justicia. Y en esto, cuando hay algo justo, correcto, equitativo, hay que anteponerlo a los intereses personales. Pero además tampoco se afectan los intereses del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Esto es otro error en el discurso de la oposición. Es un error. Estos recursos que obtuvo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no llegaron al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Como tampoco, y esto es coherente con las políticas del macrismo, tampoco llegaron al pueblo de la nación argentina esos 200.000 millones de dólares que se tomaron de deuda externa. Entonces acá hay que diferenciar. Una cosa es lo que recibió el gobierno de Larreta y otra cosa muy distinta son los recursos que recibió o cómo llegaron al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y en estos 4 años en los que Larreta recibió de su amigo Macri, de su socio, esta enorme cantidad de recursos, lo cierto es que el gasto presupuestario, si uno saca 2 ítems que son seguridad e intereses de la deuda, se redujeron. Lo único que aumentó en estos 4 años en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires son el pago de intereses de la deuda de la ciudad, que pasó del 1% al 8% del presupuesto. En estos últimos 4 años, se redujo el presupuesto en salud, en términos reales, se redujo el presupuesto en educación, se redujeron las partidas sociales también. Escuché a varios senadores decir que el gobierno nacional quiere empobrecer a la ciudad de Buenos Aires o a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, a los 3 millones de habitantes, a los 3 millones que transitan, a los 7 millones de turistas. Y la verdad que les quiero decir que todo lo contrario. No solamente no quieren empobrecer, sino que los que han empobrecido a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en estos últimos 4 años fueron a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta con sus políticas, que han generado que se duplique la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, se triplique la indigencia, que aumente la población en las villas, que tengamos el récord de 7.521 personas, según el último censo, viviendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires. En ese periodo se empobreció la Argentina y la ciudad de Buenos Aires también. Y la nación no solamente no quiere empobrecer, no solamente no quiere sacarle recursos, sino recuperar lo que estuvo mal habido. Son recursos mal habidos, y cuando uno recibe algo que no le corresponde, es de un acto de honestidad devolverlo, que es lo que debería haber hecho Horacio Rodríguez Larreta cuando se expusieron los números que demuestran que recibió el doble o el triple de lo que costaba sostener la policía traspasada. Y no solamente no le saca a la nación, sino que le pone, le pone muchos recursos. Y sobre todo durante la pandemia. Y la senadora preopinante se quejaba de que en el medio de la pandemia se quitan recursos. Yo le voy a decir quién le quita recursos a la ciudad en el medio de la pandemia. Horacio Rodríguez Larreta. Le voy a contar algunos de los gastos que hizo Horacio Rodríguez Larreta durante la pandemia. Al inicio de la pandemia compró 5 millones de barbijos a 3.000 pesos cada uno cuando costaban 289. El 10 de abril se contrató hoteles con sobreprecio vinculados a funcionarios del gobierno de la ciudad. El 30 de abril se contrató
una contratación directa con una empresa que brinda un servicio de consultoría por 16 millones de pesos. Otra consultoría el 11 de mayo para proyecto de transformación urbana del área metropolitana Villa 31 por $857.000. El 12 de mayo se adquirió e implementó una plataforma de gestión y captura de videos por 248 millones de pesos. El 11 de junio se contrató un servicio público básico de telefonía celular y servicio de GPS por 3.000 millones de pesos. El 2 de julio sigue el Festival de las Veredas en Costanera, 90 millones de pesos. El 7 de julio, equipamiento deportivo para disciplina de tiro. Se gastaron $1.200.000 en equipamiento de tiro deportivo. El 7 de julio también, un servicio de soporte técnico y mantenimiento de suscripciones de Red Hat, 65 millones de pesos. Y podemos seguir, tengo una lista enorme de gastos superfluos, innecesarios durante la pandemia que le saca a los porteños y a las porteñas para dárselo a sus amigos y seguir con los negocios. Lo mismo que durante estos últimos 4 años. Ese mayor presupuesto que le dio Macri a Larreta por el traspaso de la policía, se fue, por ejemplo, 1.041 millones de pesos este año para el mantenimiento de los edificios de la policía de la ciudad. 1.041 millones de pesos solo para el mantenimiento de los edificios. ¿Y a quién fueron esas adjudicaciones? Todos aportantes de la campaña de Macri. Entonces, no se trata de acusar al gobierno nacional, sino de revisar un poco qué es lo que uno hace. Y esta mayor partida, estas partidas improcedentes que recibió el gobierno de la ciudad, ya sabía que no le correspondían y ya las tenía previsionadas en sus presupuestos como posible pérdida o necesidad de devolver. De hecho, en el presupuesto del 2020, aprobado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se prevé un superávit primario de 38.000 millones de pesos. Miren si no tiene plata la Ciudad de Buenos Aires. Y es falso que la ciudad no reciba ayuda o al contrario reciba ataques del gobierno nacional. Todo lo contrario. La nación, durante la pandemia, aportó en la Ciudad de Buenos Aires, primero en el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el ATP, a 106.609 empresas. 106.609 empresas fueron asistidas por el gobierno nacional, 762.979 trabajadores, decenas de miles de pesos. Ingreso familiar por emergencia, 365.197 porteños y porteñas recibieron 26.000 millones de pesos de la nación. En políticas sanitarias, 38.000 millones de pesos. Y ni hablar los subsidios a la energía, al transporte y a políticas alimentarias que ya se han mencionado. La nación se preocupa por la Ciudad de Buenos Aires y ha intervenido en materia sanitaria con el Plan Detectar. El primer distrito que recibió el Plan Detectar en la Argentina fue la Ciudad de Buenos Aires. No hay ninguna animosidad con la Ciudad de Buenos Aires. El primer distrito que va a recibir las computadoras cuando las acepten, porque las puso a disposición el Ministerio de Educación de la Nación para esos chicos que quedaron desconectados de la escuela, es la Ciudad de Buenos Aires. En materia de seguridad, la Nación sigue aportando fuerzas federales en la Ciudad de Buenos Aires. Es mentira que la Nación se desentiende o que quiera atacar o empobrecer a la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que me asusta es la respuesta de los gobernantes de la ciudad frente a esta decisión esperada, conocida, publicada, discutida, de recuperar lo que se dio de manera excesiva e inequitativa. ¿La respuesta cuál es? Vamos a tener que ajustar, dicen. Y vamos a tener que ajustar en seguridad, en salud y educación.
más ajustes. Y ya lo están haciendo porque redujeron en la ciudad de Buenos Aires las partidas alimentarias para asistir a los comedores. Ya lo han hecho. No tienen imaginación. Hay muchos lugares donde recortar antes que ajustar en la seguridad, en la educación o en la salud. Y en esto quiero recordar lo que decía un senador preopinante cuando era candidato a jefe de gobierno contra Larreta y le cuestionaba estos despilfarros, estas asignaciones presupuestarias inconducentes. Hay muchos lugares donde sacar plata. Y se habló acá de la autonomía, se habló mucho de la autonomía, como que esto afecta a la autonomía. La verdad que no entiendo por qué no acompañan por lo menos el artículo primero de esta ley que estamos discutiendo. El artículo primero de esta ley lo único que hace es aprobar el convenio firmado entre Macri y Larreta para el traspaso de las fuerzas de seguridad, de la función de seguridad y fortalecer la autonomía de la ciudad. Ese convenio no se ha tocado. Lo que estamos haciendo es perfeccionarlo, es darle la sanción legislativa que no tuvo en todo este tiempo. Y después podrían discutir el segundo artículo, que es el que fija los recursos para ese traspaso. Y la verdad que cuando hablan de autonomía, me gustaría que empiecen por casa también. Porque la ciudad de Buenos Aires, desde el año 2011, tiene comunas. Está dividida en 15 comunas que deberían tener suficiente autonomía. La ciudad de Buenos Aires se debe a una discusión de la coparticipación adentro de la ciudad de Buenos Aires, que no la dan. Cuando hablan de autonomía, deberíamos empezar por casa e impulsar, y esto se lo digo especialmente a un grupo de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, que nos instaban a los senadores de la ciudad, yo diría que nos instigaban a los senadores de la ciudad a convalidar ese decreto ilegal de Macri. Los insto yo a ellos a discutir una ley de coparticipación en la ciudad de Buenos Aires. Y con esto cierro. Lo que necesita la ciudad más rica de la Argentina no es de tantos recursos, sino de una gestión que piense en los que más necesitan. Y necesita de una reparación histórica para esos habitantes del sur de la ciudad tan postergados y tan olvidados por el gobierno de la ciudad. Muchas gracias.